Cristo Jesús, sublime. Vamos, mis hermanos, a Santiago. Santiago capítulo 1, desde el verso 19. Es la porción que vamos a continuar hoy en el estudio de Santiago. Entonces, permítanme, hermanitos, orar una vez más. Amén. Para encomendarnos al Señor. Amén. Que nos ayude con su palabra. Padre, gracias por tus bondades, Señor. Gracias por todas tus misericordias, Señor. Así es, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Porque tú nos has traído vida en abundancia, Señor. Amén. En tu Hijo Jesucristo, Señor, hemos cada día caminado, Señor, un poco más hacia tu reino. Te hemos visto, Señor, por tu gracia. No porque haya algo bueno en nosotros, Señor, sino porque es tu Hijo en nosotros. La obra de tu Espíritu obrando, Señor. Mostrándonos nuestra condición, Señor, cada día delante de ti. Y la enorme necesidad que tenemos, Señor, de buscarte de todo nuestro corazón. Amén, sí, Señor. Para hallarte, Señor. Amén. Concédenos esta mañana, Señor, poder ver tu palabra guiados por tu Espíritu, Señor. Sí, Señor. Que seas tú, Señor, obrando en cada corazón. Amén. Que seas tú, Señor, transformándonos Sí, Padre. de gloria en gloria, Señor. Oh, Señor. Que seas tú obrando, Señor, para Sí. ti. Somos tu pueblo adquirido, Señor, por Gracias, precio de sangre. Somos pueblo adquirido por ti, Señor. Amén. Queremos mirarte a ti, Señor. Oh, Padre. Mirar el rostro del crucificado. Sí, Señor. Porque solo de ti, Señor, podemos depender para tener vida en abundancia, Señor. Amén. Algo que venga de nosotros, Señor, sin ti no es nada más que muerte, Señor. Sí, Pero Señor. todo lo que viene de ti, Señor, es vida y vida eterna, Señor. Amén. Nos encomendamos a ti, Señor. Sí, Padre. Guárdanos, Señor, y bendice tu palabra. Oh, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. Amén. 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 Bueno, mis hermanos, vamos a leer la porción de la palabra que vamos a estar estudiando hoy. Desde Santiago 1:19 hasta el verso 25. Amén. Dice la palabra: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibir con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Amén. Bueno, mis hermanos, acá entonces, continuando con la palabra de Santiago, él nos viene mostrando en un hilo conductor lo que quiere transmitir a los oyentes. Recordemos, hermanos, que en este capítulo inicial Santiago nos viene hablando acerca de la necesidad de tener gozo en las pruebas. Nos viene hablando también después de que se necesita paciencia para las pruebas, de que el que no tenga sabiduría, que la pida a Dios y que Él la haga con abundancia, ¿cierto? Amén. Nos viene diciendo todas estas cosas. Luego pasa allí a hacer como una aclaración también sobre los hermanos que eran ricos, para que entendieran la necesidad de que debían humillarse delante del Señor. Los que eran pobres, que se gloriaran en pudieran ser exaltados también en su humildad, ¿sí? Continúa diciendo también Santiago que aquel varón que soporta la tentación es bienaventurado, porque recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman, ¿sí? Y luego la palabra nos sigue también hablando acerca de las tentaciones,
acerca de las pruebas, que es también lo que nos está ocupando en esta primera parte de lo que hemos venido estudiando en Santiago, ¿sí? Amén. Y ciertamente, hermanos, en lo que lo que vamos a continuar hoy es un hilo conductor que nos viene mostrando la palabra. Pareciera ser ahí que el verso 19, Santiago cambiara abruptamente el mensaje, pero ciertamente que no es así, ¿sí? Realmente digamos que esta carta, que es muy práctica también, es muy rica en cosas prácticas que el creyente puede llevar, puede estar ejercitando a diario en medio de su vida, en medio de las pruebas, ¿sí? Amén. Entonces también habíamos hablado, mis hermanos, de lo necesario que era estar en el Espíritu del Señor para poder superar la tentación, como el varón que es bienaventurado, ¿sí? Porque también leíamos ahí anteriormente que la concupiscencia, que es como la madre de los pecados, pues es la que da a luz el pecado, y esté siendo consumado da luz a la muerte, ¿sí? Pero también hablábamos luego de que no podemos errar, de que Santiago nos muestra de que toda buena dádiva y todo un perfecto desciende del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Amén. ¿Sí? Y el gran don que Él nos ha dado, pues es el mismo, ¿no? A su Hijo Jesucristo. En Él ya somos salvos, pero en Él también, cuando creímos, empezamos un camino de santificación. Y esto es lo que nos viene hablando acá Santiago, ¿sí? Ciertamente porque Él nos ha dado la palabra de verdad por la cual nosotros nacimos de nuevo, ¿sí? Y en ese sentido, mis hermanos, pues también somos primicias de sus criaturas, ¿no? Como lo veíamos hace 15 días. O sea, de todas las criaturas, hermanos, nosotros podemos estar ahí siendo herederos con Cristo, herederos de su reino. Amén. Qué gran galardón esto, mis hermanos, ¿no? Amén. Pero esto tiene un precio también, ¿no? Así es. No, eso, la palabra nos lo dice ciertamente, pero Santiago también nos viene mostrando que para poder llegar a ser primicias de las criaturas de Dios, nos es necesario no solo nacer de nuevo, sino andar en un camino de santificación, un camino en el cual nosotros no rechacemos las pruebas, sino que las recibamos con gozo y entendamos cuál es el propósito de las pruebas que el Señor pone delante de nosotros. Y si somos faltos de sabiduría, que la pidamos a Dios, porque lo que el Señor quiere formar en nosotros, hermanos, en medio de las pruebas, y aún inclusive cuando Él permite que seamos tentados por el enemigo, es formar un carácter piadoso en nosotros, el carácter de su Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Entonces, con esto, mis hermanos, es importante que nosotros podamos tener un poco más de claridad en lo que significa esa palabra concupiscencia, porque acá también, en la porción que vamos a tocar hoy, hay una relación también con esta palabra, ¿sí? Con lo que ya Santiago nos venía mostrando antes de lo que las consecuencias de la concupiscencia, pero a veces, digamos, esto se puede entender de una sola forma, porque ciertamente acá podríamos pensar que es solo una tentación sexual, en la que el creyente, especialmente varón, puede llegar a caer. Pero mis hermanos, la palabra concupiscencia es mucho más amplia, ¿sí? Y es importante que la podamos entender de esta forma, para luego lo que nos va a decir Santiago de aquellos que son oidores, solo oidores, y aquellos que son hacedores de la palabra. ¿Qué es concupiscencia? Básicamente, hermanos, es un deseo ilegítimo y desordenado, ¿sí? O sentir un afecto desordenado por algo o por alguna cosa, o por alguien. O también lo podemos definir como un ardiente deseo de algo pecaminoso. Un ardiente deseo de algo pecaminoso, ¿sí? Y algo pecaminoso pueden ser muchas cosas, no solo la tentación sexual, ¿sí? Puede ser también la ira, como Santiago ahí lo empieza a expresar. La ira del hombre no obra la justicia de Dios, ¿sí? Pueden ser los frutos de la carne. Cualquiera de esos, hermanos, puede ser el principio de la concupiscencia que después nos lleva a consumar el pecado y los deseos de la carne, ¿sí? Agustín de Hipona lo define de esta manera, la concupiscencia: un mal deseo oculto en el corazón del hombre que adquirimos de Adán, no por imitación, sino por propagación, ¿sí? Entonces eso, hermanos, es más o menos la concupiscencia, para que podamos tener la idea clara de lo que significa esto. ¿Listo? Entonces dice el verso 19: por esto, mis hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, ¿sí? Ciertamente, mis hermanos, en tiempos de prueba es de un gran valor, hermanos, que nosotros podamos atender
la palabra del Señor. Y esto no está desconectado de lo que veíamos también hace 15 días, porque por eso el verso 19 empieza por esto. Es el conector, ¿no? ¿Sí? El conector de lo que dice anteriormente. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. Y luego dice por esto, o sea, por esta misma palabra. Ya no hay excusa, ¿cierto? Porque ya estamos nacidos de nuevo, ya estamos en Cristo. Y Santiago nos está diciendo que por esto, mis hermanos, todo hombre sea pronto para oír. ¿Para oír a quién? Al Señor. Para oír su palabra. Amén. Y delante del Señor, hermanos, ¿quién va a ser pronto para hablar? Si el primero y el que tiene el consejo eterno es el Señor, no nosotros, hermanos. Todo hombre sea pronto para oír. ¿Y qué es el oír? Fácilmente, digamos, podríamos decir, sí, escuchar. Saber escuchar. ¿Sí? Pero también, hermanos, ¿qué es definición de oír? Es la facultad de percibir con la mente, conocer y comprender. Eso es un inicio. ¿Sí? Nosotros oímos por nuestros oídos. Con nuestra mente empezamos a razonar. Y ciertamente que tenemos la mente de Cristo, entonces ya podemos estar razonando las cosas en la verdad. Podemos estar razonando las pruebas en la verdad, en el propósito que Dios tiene para nosotros, ¿sí? Ya no estamos escuchando con oídos sordos, ¿no? Como cuando estábamos en el mundo. Pero ciertamente, hermanos, hay una necesidad grande de que nosotros aprendamos a oír la palabra de Dios. Amén. Porque por eso Santiago nos está diciendo más adelante, o somos oidores o somos hacedores de la palabra. Todo hombre sea pronto para oír, ¿sí? Vamos a Romanos 10:17, hermanos. El pasaje es bien conocido, pero para que vayamos conectando acá la idea que Santiago nos está enseñando. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Amén. Así es. Y es un pasaje, hermanos, que seguro ya todos, o la mayoría, no lo sabemos de memoria. Pero, hermanos, el significado de este pasaje tiene hoy gran importancia para lo que estamos estudiando en Santiago. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Nosotros tuvimos fe porque oímos, pero no porque oímos al mundo o porque nos oímos a nosotros mismos. Fue porque oímos la palabra de Dios. ¿Sí? Y ciertamente también confesamos al Señor Jesucristo con nuestra boca, como dice anteriormente en Romanos, y creímos en el corazón que Él resucitó de los muertos. Entonces, hermanos, nosotros tenemos fe porque oímos que Dios se revela en nuestras vidas. Y estamos oyendo, hermanos, su palabra y nos estamos exponiendo a ellas continuamente en la semana, ¿no? O ese es el propósito. Que no solo durante las reuniones, sino que durante todos los días, hermanos, podamos estar expuestos, pero entendiendo, hermanos, qué significa el oír. Como lo decíamos ahorita, el oír es esa facultad de percibir, de conocer y comprender. Ya tenemos la mente del Señor, ya tenemos su espíritu y podemos estar, hermanos, oyendo al Señor lo que Él nos quiere estar hablando. Ya no es con nuestros propios oídos o con nuestra carnalidad que estamos escuchando, o con nuestra pecaminosidad. ¿Sí? Y eso es lo que también nos está hablando de Santiago, hermanos. Pero más sin embargo, también Santiago nos está expresando, volvemos a Santiago, que puede haber una pesadez de oído, hermanos. Esa pesadez de oído expresa falta de atención o incapacidad de comprender. Y eso pues ciertamente no viene del Señor, ¿no? El Señor es el Todopoderoso. Amén. El Señor es el que permite que cada uno de nosotros podamos comprender su palabra. ¿Sí? El asunto, hermanos, radica en nosotros cómo estamos tomando la palabra, cómo la estamos oyendo, ¿sí? Con qué espíritu, digamos, nosotros estamos disponiendo para atender la palabra que el Señor nos está entregando, no solo los domingos, sino en cada una de las reuniones, ¿sí? Cada día el devocional, ¿cómo lo estamos haciendo, hermanos? Y es una pregunta importante que cada uno se haga, ¿sí? Porque una cosa, hermanos, es que nosotros nos estemos llenando de un conocimiento solo aquí arriba en la mente, pero esa palabra no esté descendiendo al corazón. Una cosa, hermanos, es saturarnos de una cantidad de cosas aún bíblicas, pero que eso no obre con el objetivo, el propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros. ¿Sí? La palabra dice, la letra mata, mas el espíritu vivifica. ¿Sí? Amén. Entonces, si hay una pesadez de oído, mis hermanos, pues vamos a tener una incapacidad de comprensión de esa misma palabra. ¿Sí? ¿Y eso es por qué?
también por causa de la concupiscencia, por causa de lo que nosotros también podemos estar poniendo en nuestro corazón que no es del Señor, lo que está tal vez poniendo con cera nuestros oídos espirituales, para no oír con atención lo que el Señor nos quiere estar diciendo, hermanos. Miremos eso ahí en 2 de Timoteo capítulo 4. Capítulo 4, verso 3. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, en la Biblia de las Américas dice, amontonarán maestros para ellos conforme a sus propias concupiscencias. Acá la Reina Valera nos está diciendo se amontonarán maestros, pero las Américas es un poco más claro con eso, ¿sí? Y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Esto es un ejemplo, hermanos, de lo que puede ser una pesadez de oído, una comezón de oír la palabra. Nosotros, hermanos, venimos anteriormente, cuando no éramos creyentes, de muchas cosas, de muchas fábulas que consideramos que eran ciertas, ¿sí? Y eso todavía el Señor está obrando ahí para quitar, para remover continuamente eso. Sí. Pero ciertamente, hermanos, acá también Pablo nos está mostrando por Timoteo que vendrán tiempos cuando no se sufrirá la sana doctrina. Y con eso, hermanos, tenemos que estar vigilantes, porque nosotros no estamos como si estuviéramos apartados de eso. El Señor nos dice que estemos vigilando constantemente, que estemos vigilando cómo estamos oyendo su palabra, que estemos vigilando cómo estamos recibiendo en el corazón el mensaje que nos está dando, hermanos. Cada vez que nos acercamos a Él, hermanos, cada vez que oímos una prédica, incluso, cómo la estamos tomando. Podemos estarla tomando, hermanos, para llenarnos de prédicas, o estar atentos a escuchar lo que el Señor nos quiere estar hablando, ¿sí? Hermanos, es la palabra la que nos da vida, y es de acuerdo a la necesidad espiritual que tiene la iglesia, la que tenemos cada uno de nosotros, que estamos llamados a escuchar la palabra del Señor para santificarnos en su verdad. Pero ciertamente, hermanos, la forma en que nosotros nos disponemos a atender su palabra, Amén, en cada reunión, cada vez que nos exponemos a ella, va a ser también el resultado, hermanos, de el proceso de crecimiento espiritual que tengamos camino hacia el reino del Señor. Esto es directamente proporcional, mis hermanos, ¿sí? No se trata solo de que nosotros perseveremos estando en las reuniones, frecuente. Esto es muy claro que es necesario, pero aún más necesario, mis hermanos, es que podamos absorber ese mensaje, meditarlo, masticarlo, rumiarlo, como dicen algunos hermanos, poder retomarlo y devolvernos a ellos, a ese mensaje, y decir, bueno, Señor, acá tú que hablaste, ¿qué me dijiste, hermano? ¿Sí? Nosotros, hermanos, somos olvidadizos. De por sí, nosotros como seres humanos se nos olvidan muy fáciles las cosas. Y cuanto más la palabra del Señor, porque estamos, hermanos, en una batalla interna, donde la carne nos quiere hacer olvidar de lo que el Señor nos dijo hoy, nos dijo hace 8 días, o el miércoles pasado, o hace 15, y nos quiere ocupar en otras cosas, en los afanes de este mundo y en otras cosas, hermanos. Y es cuestión de hábitos también esto, cuestión de hábitos de que si hoy estamos expuestos a la palabra del Señor, ¿cuándo nos disponemos entonces esta tarde, mañana, hoy en la noche, a volver a leer lo que nos dice Santiago, hermanos, para poder ver y masticar un poco más lo que nos dice el Señor? ¿Sí? amén, Hermanos, de una sola vez ver la palabra, no vamos a poder entender todas las cosas. La palabra es muy profunda, aunque es sencilla, a la vez es muy profunda, ¿sí? Y cada pasaje que el Señor nos muestra, hermanos, es necesario que nosotros lo estemos masticando, ¿sí? Entonces acá por eso Pablo le está diciendo a Timoteo, ¿sí? Ahora comezón de oír. Y mucho más cuando hay palabra, hermanos, que tal vez nos toca o nos traspasa o nos lleva a ver alguna condición en la que estamos nosotros, una condición espiritual en la que estamos viviendo hoy, que el Señor está desaprobando. Ahí sí puede ser que nos molestemos, hermanos, y venga el enojo. Por eso Santiago dice, todo hombre sea pronto para oír y tardo para hablar. Nosotros lo que muchas veces acostumbramos a hacer, ¿qué es? Prontos para hablar y tardos para oír. Hacemos al revés las cosas. Pues Él nos llama a tener esa paciencia que nos viene mostrando por Santiago. gracias. Volvamos a Santiago, mis hermanos.
verso 29. Perdón, antecito es el 19b. Ah. Tardo para hablar, tardo para irarse, o tardo para la ira. ¿Mm? Pues porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Porque Santiago nos está diciendo eso. ¿Sí? Ciertamente, en medio de las pruebas, hermanos, y cuando son pruebas difíciles, muchas veces nosotros tendemos a angustiarnos, a desesperarnos y a responder enojados con esa prueba. Es lo que acostumbramos, hermanos, a hacer, ¿no? O con frecuencia, ¿no? O bueno, muchos de nosotros, ¿sí? Pero el asunto, hermanos, está en que el enojo humano no produce la paciencia que Dios desea para el creyente cuando se enfrenta a una prueba. Así es. Hermano, la ira en medio de las pruebas lo único que causa es que nuestra mente se nuble y que nuestro razonamiento se anule. Creo que todos hemos estado como en medio de esa crisis, cuando vienen cosas difíciles a nuestra vida y tal vez como queremos zafarnos rápidamente de eso. ¿Qué sucede en nosotros? Nos desesperamos, queremos responder de una manera, de tal forma en que la prueba se vaya rápidamente, o escaparnos o sortear las pruebas con nuestros propios deseos o de acuerdo a nuestra propia voluntad. Pero no nos detenemos un momento a entender, mis hermanos, cuál es el propósito de esa prueba, o cuál es el propósito de que el Señor me haya puesto en esa tentación, me haya permitido que yo esté en esa tentación. Lo que hacemos, mis hermanos, es muchas veces querer huir, o querer apartarnos, o querer tirar la toalla, pero no nos ponemos a ver, Señor, ¿cuál es el propósito de esto? Recordemos, mis hermanos, que en las pruebas lo que el Señor quiere es formar nuestra paciencia y que le pidamos a Él sabiduría para medio de las pruebas. Y es necesario, ¿no? Ya lo hemos hablado muchas veces. Un creyente sin pruebas va a ser un alma intacta que llegue delante de Dios sin ser tratada. Amén. Y ahí tendrá que rendir cuentas al Señor. Y podrá ver todas las situaciones que Dios quiso poner delante de Él para que su carácter se fuera formado. ¿Sí? Todos tenemos que rendir cuentas, mis hermanos. Y lo que el Señor quiere es formar ese carácter en nosotros. ¿Sí? Entonces ese es el propósito, hermanos. No hay sabiduría en medio de las pruebas cuando nos airamos o nos desesperamos, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. ¿Sí? Y ciertamente, mis hermanos, con medio de esas pruebas, y si no las abordamos con sabiduría, y la palabra dice, vuelvo y recuerdo, el que no tiene sabiduría, pídale a Dios, que Él dará abundantemente y sin reproche. ¿Sí? O sea, no tenemos ahí excusa, hermanos. Como creyentes no la tenemos, porque conocemos su palabra, hemos estado expuestos. Y eso también lo tenemos que pedir antes, con anticipación. ¿Sí? Como los hermanos compartían ahorita, no nos escandalicemos cuando lleguen las pruebas, porque son necesarias para nosotros. Porque ahí también vamos a ser, hermanos, examinados por el Señor. A ver cómo estamos y cómo salimos delante de Él, si aprobados o reprobados. Pero cuando, hermanos, nosotros tenemos una respuesta de ira, de enojo, de desánimo, y no vamos al Señor, hermanos, pues ahí es cuando salimos reprobados y estamos errando. Y estamos dejándonos llevar más por la concupiscencia, ese deseo carnal y tal vez apartarnos cuando Dios quiere formar algo ahí en nosotros. ¿Sí? Ahora, hermanos, esto no significa, con relación a las tentaciones de las que también nos habla Santiago, que tengamos ahí que estar, ¿sí?, expuestos y soportando, ¿no? Porque el Señor también nos da la salida. Y la sabiduría en ese sentido, entonces, ¿cuál es? Entender cuál es la puerta de salida que el Señor nos da para huir de esa tentación. Bien sea las pruebas, mis hermanos, o bien sea la tentación, el Señor la permite en nuestras vidas con un propósito. Entonces, hay frustración, hay desánimo cuando vienen pruebas difíciles, y esto da paso a una mezcla de ira o de amargura, que obrando negativamente es lo que anula nuestro razonamiento, ¿no? Miremos lo que nos dice Efesios 4:26. También es un pasaje conocido.
Airaos, o sea que sí podemos airarnos. El Señor nunca nos ha dicho que no, nos está prohibido airarnos, ¿sí? Pero una cosa, hermanos, es airarnos y otra cosa es ya darle paso a la ira. Eso es diferente. Una cosa es el enojo, mis hermanos, y otra cosa es la ira. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Muchas veces, hermanos, nosotros dejamos que nos consuma ese enojo. Pasan días y días, días de desánimo, días de frustración, días de ira. ¿Y qué es lo que sigue? Damos lugar al diablo. Por eso acá Pablo nos está diciendo, no se ponga el sol sobre vuestro enojo ni deis lugar al diablo. Porque ciertamente él está aprovechando cualquier oportunidad, ¿no? Cuando leemos algún espacio, mis hermanos, pues está orando orar para hacernos pecar, para meternos de cabeza en la concupiscencia y que luego haya pecado y luego haya muerte. Entonces acá nos está diciendo Pablo, podemos airarnos, hermanos, pero sin pecar, que es diferente. ¿Sí? Ciertamente el Señor también se airó muchas veces, especialmente contra aquellos que iban en contra de la verdad y en contra de la obra que él vino a hacer en la tierra. Pero el Señor siempre tuvo palabra de sabiduría, ¿no? Y él, aunque se airó, el Señor pues nunca pecó. Y tampoco estuvo lleno de ira nunca, sino que él siempre en sabia mansedumbre respondía a sus enemigos. ¿Sí? O en sabia mansedumbre respondía en medio de las pruebas, ¿no? Sí. Incluso la más grande que ha podido tener un hombre en toda la tierra, que es la de ir a la cruz, Sí. por todos los pecadores. Recordamos, hermanos, el pasaje de Lucas que nos muestra cómo el Señor, clamando al Padre, ¿no? Con lágrimas, con angustia, derramando gotas de sudor con sangre. Padre, si es posible, aparte de mí esta copa, pero que no sea mi voluntad, sino la tuya. Pero el Señor nunca se desesperó en medio de la prueba, ¿no? La mayor prueba que él tuvo, sino que fue al Padre. El Padre le dio la certeza y la tranquilidad para que él pudiera afrontar esa prueba. La prueba más grande, hermanos, por la cual nosotros hoy estamos acá, porque fue superada, ¿no? Miremos, hermanos, un ejemplo de lo que puede ser airarse en Lucas 9:51. Dice, cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos. Mas no le recibieron porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Viendo esto, sus discípulos Jacobo y Juan dijeron, Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Entonces, volviéndose él, los reprendió diciendo, vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea. Miren, hermanos, la reacción de Jacobo y Juan. ¿Sí? No habían recibido una mayor ofensa. Claro, no recibieron al Señor allá en Samaria. Pero no había sido, mis hermanos, algo tan grave, digamos, para que ellos tuvieran esa respuesta. ¿Sí? Acá Jacobo y Juan estaban coléricos. Estaban expresando pues una ira hasta el punto de que querían que estas personas que no recibieron pues murieran. ¿Sí? Y al respecto, hermanos, Matthew Henry hace este comentario. Ignoraban los motivos dominantes en sus propios corazones, que eran el orgullo y la ambición carnal. Nuestro Señor les advirtió al respecto. Nos resulta fácil decir, vengan, vean nuestro celo por el Señor y pensar que somos muy fieles en su causa, cuando estamos siguiendo nuestros propios objetivos y hasta haciendo mal y no bien al prójimo. ¿Por qué el Señor los reprendió? Porque ciertamente Él conocía los corazones de ellos y entendía el espíritu en que Jacobo y Juan, y que eran apóstoles, ¿no? Que estaban ahí igualmente, pues estaban en la escuela, ¿no? En preparación. Sí. Pero el Señor entendía el espíritu en que ellos estaban diciendo esas cosas. En que estaban diciendo, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como Elías y los consuma? Además que la situación con Elías fue bien diferente. Mientras que acá esta situación fue otra, ¿sí? Que no ameritaba de ninguna manera que pues Dios enviara fuego del cielo y los consumiera. Por el contrario, el Señor por eso les dijo, el Hijo del Hombre no venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. ¿Sí?
Hermanos, a veces nosotros, inclusive como creyentes, cerramos en esto. Sí. Muchas veces nosotros nos podemos creer superiores a los de afuera, al mundo, hermanos, y eso no es testimonio para los de afuera. A veces tenemos una soberbia espiritual, hermanos, que puede estar consumiéndonos a nosotros mismos y no nos damos cuenta de eso. Así es. Que el Señor nos ayude en esto, mis hermanos, porque como Él dice, debemos ser sal y luz para el mundo, la sal que sazona la tierra. Pero cuánta sabiduría necesitamos, mis hermanos, también para poder expresar el testimonio de Cristo y la verdad en amor. ¿Sí? No solo señalando, no solo acusando, no solo hablando tal vez de que los que están afuera van a ir a condenación eterna si no se arrepienten. Ciertamente va a ser así si no se arrepienten, mis hermanos, pero para eso estamos como iglesia en esta tierra, ¿no? Amén. Y este es un ejemplo, hermanos, que nos muestra que la forma en que el Señor obra es bien diferente a la nuestra muchas veces. Isaías nos dice, ¿no? Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni mis caminos vuestros caminos, porque yo estoy en los cielos y vosotros estáis en la tierra. ¿Sí? Y a veces, hermanos, queremos pensar que somos más o igual de sabios al Señor. Por eso Santiago dice, prontos para oír, tardos para hablar. Aún para dar testimonio, mis hermanos, debemos pedirle al Señor en esos segundos sabiduría, para dar un buen testimonio, hermanos. Tal vez a muchos nos falta crecer en esto, todavía para con los de afuera. Necesitamos, hermanos, que el Señor nos llene también de su palabra, que nos enseñe a oír su palabra para poder expresarla también a los de afuera. Amén. Porque la iglesia es el testimonio de Dios aquí en la tierra, somos embajadores de Él. Amén. Volvamos a Santiago, verso 21. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada. Entonces, ¿por qué acá Santiago nos está hablando de desechar inmundicia y abundancia de malicia? Esa palabra inmundicia tiene que ver con lo que hablábamos ahorita, como algo así como cera en los oídos. O sea, en nuestros oídos espirituales hay como algún tipo de cera que no nos permite escuchar. Tenemos que desechar eso, mis hermanos. Y la malicia, que nos caracteriza cuando estamos en la carne, ¿no? Porque si somos expertos y astutos en hacer las cosas cuando en la carne las hacemos. ¿Sí? Hacemos y deshacemos, mis hermanos, ¿no? Pero ¿cuánto el Espíritu Santo nos tiene que gobernar para evitar esas cosas? Hermanos, nosotros con frecuencia pues solemos usar de esta sabiduría del mundo, ¿no? Algunos más, otros menos. Pero a veces, hermanos, dentro del mismo mundo, porque nos movemos en el mundo, porque todos los días salimos al mundo, salimos a la calle, salimos al trabajo, y muchas veces ese mismo mundo, ¿sí?, que podemos ver con muchas cosas, nos dejamos contaminar de eso. Hay inmundicia, hay malicia en el mundo, eso es normal. Lo normal es que en nosotros también esté eso, mis hermanos, y que con esas mismas armas estemos obrando nosotros mismos, ¿sí?, para sortear las pruebas o librarnos también fácilmente de ellas, o justificarnos cuando salimos reprobados, ¿sí? Porque, hermanos, ahí está el espacio que la carne tiene para orar, y si nosotros no estamos vigilantes y atentos a oír la palabra del Señor en medio de esas situaciones, pues vamos a caer en el mismo juego que el mundo cae todos los días: inmundicia y abundancia de malicia, ¿no? Miremos lo que nos dice al respecto de 1 Corintios 14. Ponlo acá, pues, en todo el contexto que ya estamos estudiando, ¿no?, con Palavid, de acá en la carta de los Corintios. Luego les dice acá: hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. ¿En qué tenemos que hacernos niños? En la malicia, hermanos, pero no lo contrario. A veces pasa lo contrario, mis hermanos, queremos ser maduros en la malicia y niños en el modo de pensar, hermanos. El Señor nos quiere llevar a un crecimiento espiritual constante, hermanos. Amén. Pero muchas veces nosotros seguimos obrando, respondiendo o actuando como niños. Pensamos como niños. Y el Señor nos está diciendo acá: sean maduros al pensar. Hermanos, un motivo de oración que nosotros deberíamos tener constantemente para nuestras vidas es: Señor, muéstrame en qué áreas de mi vida yo estoy obrando como un niño.
Muéstrame en qué áreas de mi vida, Señor, yo estoy o me quedé tal vez en la infancia o en la adolescencia. Aunque tenga 30, 40, 50, 60 años, Señor, muéstrame esto. Porque mis hermanos, una de las cosas por las que nos quedamos pequeños espiritualmente es porque no queremos querer en ciertas áreas porque nos hemos quedado como niños. Niños en el modo de pensar. Hermanos, si usted mira atentamente su vida se va a dar cuenta de eso. Yo me he dado cuenta de eso en mi vida, mis hermanos. Hay ciertas áreas realmente en las que estamos como niños en el modo de pensar. Como niños de 5 años. No hacemos tal vez las mismas pataletas, llorando, tirándonos al piso. Pero ciertamente, hermanos, hay una reacción que bien puede parecer disimulada, pero es una reacción de niños, hermanos, niñerías. Y eso, hermanos, en nuestra carne, que somos astutos con eso, pues lo encerramos fácilmente. Pidámosle al Señor, mis hermanos, en qué áreas estamos ahí, actuando como niños. Porque lo que el Señor nos pide es que seamos niños en la malicia, en este contexto que estamos tocando la palabra. Pero maduros al pensar. Un creyente, hermanos, que tenga la intención de reinar con Cristo, no se puede quedar niño en ninguna de las áreas de su vida. Y estamos en el tiempo, hermanos, que todavía podemos crecer en eso. Amén. Para no quedarnos pequeños. Amén, ¿Sí? Señor. O a veces, mis hermanos, podemos guiarnos solo por las cosas en las que ya estamos creciendo, estamos avanzados, y ya nos enfocamos solo en eso. Pero si el Señor, hermanos, por Santiago nos está enseñando que nuestro carácter debe ser formado completamente, nuestro carácter implica todas las áreas de nuestra vida, no solo una, no solo dos, sino todas. Así es. El Señor quiere el 100% de nosotros, mis hermanos, no solo unas partes, unas esferas y otras no. ¿En qué estamos siendo maliciosos, hermanos? Preguntémosle al Señor. ¿En qué estamos siendo niños al pensar? Preguntémosle al Señor. Y ciertamente Él con seguridad nos va a responder en amor y nos va a guiar, hermanos. Pero tenemos que saber oír, saber recibir la palabra. Porque luego dice ahí Santiago, ¿no? Recibir con mansedumbre la palabra implantada. La palabra implantada. Es como un implante, ¿no? Como cuando a alguien le hacen tal vez un implante de corazón. Alguien tiene el corazón mal y tienen que cambiárselo para que pueda seguir viviendo más años. Realmente se implanta, hermanos. Ese corazón que estaba fallando antes, por el cual la persona iba a morir, se le quita y se le implanta un corazón nuevo. Como dice la palabra, un corazón de carne. Pero ¿con qué propósito? El que el corazón siga bombeando sangre y siga como esa bomba sosteniendo la vida de esa persona. De la misma forma acá Santiago nos está enseñando eso. Volvamos a Santiago. Recibir con mansedumbre la palabra implantada. ¿Y cuál es el resultado de eso? La cual puede salvar nuestras almas. ¿Sí? Entonces, ¿dónde el Señor quiere implantar la palabra? En nuestra alma. Nuestra alma que contiene la mente, la voluntad y las emociones. Ahí es donde el Señor quiere implantar la palabra, hermanos. Para que nuestras almas sean salvas. Ya sabemos que hemos sido salvos, nuestro espíritu ya está salvo. Ya hemos sido justificados. Pero por eso ahí la palabra nos está diciendo en el contexto. Hemos nacido por la palabra de verdad. Amén. ¿Sí? Pero ese nacimiento luego lleva ese proceso de crecimiento, de madurez espiritual. Y la madurez espiritual ciertamente, mis hermanos, no se mide por las edades físicas que tengamos cada uno, ¿no? El Señor mira los corazones y no las apariencias. Entonces, ¿cómo sabemos que esto ocurre? Que el Señor implanta su palabra en nuestras almas. Pues cuando nos ocupamos nuestra mente en el Espíritu, que es vida y paz. Y eso es fácil que cada uno lo sepamos, ¿no? Tenemos muchos pensamientos en el día, ¿no, mis hermanos? Muchas ideas. Que el Señor nos ha dado una capacidad grande en nuestro cerebro para tener millones de ideas en el día. Miles. ¿Cuántos de esos pensamientos son del Señor? ¿Y cuántos de esos pensamientos no son del Señor? ¿Estamos ocupando nuestra mente, hermanos, en el Espíritu, que es vida y paz? ¿O lo estamos ocupando en la carne? ¿Sí? O en pensamientos oscuros, grotescos, ociosos.
Ahí nos damos cuenta fácilmente, mis hermanos. El Señor nos muestra con eso, en qué estamos ocupando nuestra mente. Y si realmente la palabra de Él está siendo implantada en nuestra cabeza. O estamos solo siendo oidores y no hacedores. ¿Cómo sabemos también esto? Porque llevamos fruto de justicia, de gozo y de paz. Los frutos que el Señor quiere que llevemos. Guiados por el Espíritu, ¿no? Porque solos ya sabemos que no podemos. Pero por eso es que la palabra se tiene que implantar en nuestras almas. No hay otra, mis hermanos. Para que nuestras almas sean salvas, la palabra tiene que ser insertada, mis hermanos. Entra por los oídos, llega por acá a la mente, procesamos, pero desciende al corazón. Amén. Desciende al alma. Y luego expresamos eso externamente. Entonces, también porque sujetamos nuestra voluntad a la voluntad del Padre. ¿Sí? No es solo la mente, hermanos, es las emociones y es la voluntad. Y en cuanto a la voluntad, Agustín de Hipona también decía lo siguiente: Señor, enséñame a hacer tu voluntad como si fuera la mía, de tal manera que tú puedas hacer mi voluntad como si fuera la tuya. ¿Será que ya podemos estar, hermanos, en ese nivel de poder decir al Señor eso? ¿O cómo está nuestra voluntad? ¿Estamos gobernando nuestra voluntad, hermanos? ¿Teniendo dominio propio sobre ella? ¿En el Espíritu? ¿O estamos dejando que nuestra voluntad se apodere de nosotros para hacer las cosas cada día? O en cada acción, o en cada pensamiento, o en cada respuesta. En medio de una prueba, de una tentación. Y también, ¿cómo nos damos cuenta de eso? Pues porque aprendemos a tener dominio propio con nuestras emociones y en el uso de nuestra lengua también. Santiago por eso nos dice: prontos para oír, tardos para hablar. Dominio propio también en la lengua, que más adelante Santiago también nos muestra eso. Pero finalmente lo que hablamos, hermanos, es el resultado de lo que hay en nuestro corazón, ¿no? De lo que hay en nuestro tesoro, de lo que sale en nuestro corazón, perdón, se va a reflejar también lo que tenemos en nuestro interior. Donde está vuestro tesoro, allí está vuestro corazón. Porque del corazón salen o buenas cosas o malas cosas. Entonces no es simplemente lo que hablamos, mis hermanos, sino siempre eso es un reflejo de lo que es nuestra realidad interna. ¿Y qué dice? ¿Qué nos dice también la palabra con respecto a que el fin, a que la palabra, implantada es la que puede salvar nuestras almas? Vamos allá a Primera de Pedro capítulo 1. Desde el verso 5. Que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Es la misma salvación que nos está hablando Santiago, la del alma. Verso 6. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Mis hermanos, es lo mismo que está tocando Santiago. Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea ya en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Nuestra fe va a ser probada, hermanos, constantemente. Amén. Porque nuestra fe necesita ser hallada en alabanza, gloria y honra, en el día del Señor, en su venida. Pero esa fe, para que sea hallada así, hermanos, tiene que ser probada continuamente. No hay de otra, mis hermanos. Constantemente nuestras vidas tienen que ser probadas. Nuestro carácter, nuestras almas. Es la forma en que el Señor puede ver qué necesitamos nosotros y en qué camino nos va colocando. Él no se equivoca, mis hermanos. Pero nosotros tenemos que estar dispuestos, hermanos, a avanzar. No solo en el camino fácil. Aunque todo esté organizado de tal manera que el Señor ya nos tenga acá, ya queramos servir, ya queramos avanzar como creyentes, ya queramos ser servidores, fuera o dentro de la iglesia, mis hermanos, de ninguna manera el Señor nos dijo que iba a ser fácil.
Porque hay un enemigo y hay una batalla que va a ser librada hasta el día que el Señor venga. Inclusive en el reino milenial, con la carne, el Señor va a probar a quién es pecador y quién no es, los que quedan en las naciones buenas. El hecho es que nuestra fe tiene que estar en ser probada, hermanos. Amén. Verso 8 dice, me adelanto al verso 9, perdón, de Pedro, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. O sea, la fe tiene un fin que es ese. No creemos en vano, ¿no? Y no creemos solo en que el Señor nos salvó y nos rescató, sino que también Él por el Espíritu y por su palabra nos santifica. Amén. Volvamos nuevamente a Santiago, mis hermanos. Verso 22. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. ¿Sí? Entonces, ¿quién es el creyente que es solamente oidor? Santiago nos está poniendo este ejemplo, el hombre que se mira en un espejo. Y él está haciendo la comparación de alguien que se mira en un espejo, ¿sí? Se mira cómo es, pero cuando se va luego se olvida cómo es. Y hace la comparación con el creyente que es solo oidor. Si lo vemos, mis hermanos, en este ejemplo, es lo mismo. Porque el creyente que es solo oidor olvida rápidamente las cosas reveladas por la palabra. Y se olvida rápidamente de su condición y la necesidad de ser libertado de sí mismo. Lo que hablamos al principio, hermanos, no es solo cuestiones de estar acá sentados escuchando la palabra del Señor. Es cuestión de ser hacedores eficaces de su palabra. Podemos estar, hermanos, 5, 10, 20 años asistiendo puntualmente, de manera juiciosa, a todas las reuniones, mis hermanos, y quedarnos pequeños espiritualmente. Porque si somos solo oidores, hermanos, oidores olvidadizos de la palabra, entonces no vamos a ser hacedores eficaces. En este mismo instante, hermano, hermana, ¿qué está pasando por su cabeza? ¿Está concentrado en lo que nos está diciendo la palabra o tal vez su mente está ahí hacia el otro lado? Porque déjeme decirle, mi hermano, que si su mente está ahí en otro lado en este mismo instante, se puede pensar que usted es solo un oidor de la palabra y no un hacedor. Con eso es muy fácil, hermanos, que usted se dé cuenta de eso. No ser solo oidores, sino hacedores. Hermanos, nosotros tenemos una condición espiritual delante del Señor que Él conoce perfectamente y que nos está dando a conocer poco a poco a nosotros. Pero esa condición, hermanos, cada vez se va viendo más amplia a medida que más vamos conociendo al Señor. No solo se trata de conocer al Señor, sino que Él nos va mostrando cuál es nuestra condición, hermanos. Nuestra condición es terrible, hermanos, y necesitamos ser tratados. Muchas veces nos queremos quedar solo con el diagnóstico. Sí, tengo esto y esto y esto, pero no queremos el tratamiento. Es como cuando el paciente desjuiciado va al médico, le diagnostican, le mandan un tratamiento. Tómese este blister de 10 pastas. No se lo toma. No, yo me recupero solo. O se toma solo 5 y ya como está bien, entonces ya no se toma las otras 5. Hermanos, así podemos estar nosotros. Nosotros tenemos que recibir también el tratamiento de parte del Señor, no solo el diagnóstico. Pero necesitamos también entender la condición espiritual en la que cada uno de nosotros estamos delante del Señor. La condición espiritual que Él conoce perfectamente. Es ahí, hermanos, donde también le tenemos que pedirle al Señor que obre, que nos ayude a ser oidores y hacedores de su palabra. Necesitamos ser libertados, hermanos, de muchas cosas aún de nosotros mismos. No pensemos, mis hermanos, que porque ya estamos acá como creyentes, ¿sí?, que ya llevamos unos años de creyentes, ya estamos perfectos y cabales, hermanos, ¿no? ¿Sí? Hace rato el Señor nos hubiera entonces ya llamado a los cielos, a su presencia. Estamos en un caminar, hermanos, donde estamos creciendo constantemente. Y debemos entender cuál es nuestra condición delante de Dios, hermanos. Así es. Esto no es un juego, hermanos. Si el testimonio de la iglesia está por estos tiempos tan caído en el mundo, hermanos, es porque tal vez
La iglesia en su mayoría está siendo solo oidor y no hacedora. Y hacedor acá no significa que hagamos una cantidad de cosas, ¿sí? Nos ocupemos en una cantidad de cosas pensando que es para el Señor y descuidando nuestras almas. Porque lo primero que el Señor quiere, hermanos, de nuestra parte es guardar nuestras almas. Que las guardemos en Él. No sacamos nada, hermanos, con hacer 10.000 obras para el Señor y descuidar nuestras almas. Eso sería, hermanos, como si nada, solo pura paja, madera. Si estamos edificando con material precioso, hermanos, tenemos que estar vigilantes a nuestra santificación. ¿Qué hay en nuestra mente, en nuestra voluntad, en nuestras emociones? Eso es lo que el Señor quiere primeramente, hermanos. O si no, Cristo cuando vino la primera vez ya hubiera tomado el reino y ya hoy estuviera ahorita gobernando hace 2000 años, pero Él no. El Señor, pues, obviamente en su infinita sabiduría entendió y sabe desde siempre que el Espíritu debe reinar primero en nuestro interior, en el interior de la persona, para que eso se refleje hacia el exterior. Lo que la ley mostró antiguamente, que era un gobierno de afuera hacia adentro, cuando el Señor establecía la ley y le mostró al hombre que era incapaz de poder cumplir la ley. Pero luego vino Cristo para mostrar al hombre que era de adentro hacia afuera que Él iba a hacer la obra. Hay unas razones, hermanos, por las cuales la palabra de Dios puede no hallar completa cabida en el creyente. Seguramente estamos recibiendo la palabra, hermanos, pero tal vez no toda, completa. ¿Cuáles pueden ser esas razones? El creyente no medita en la palabra ni se expone diariamente a ella, ni medita en los mensajes dados en las reuniones. Permanece divagando en su corazón considerando sus propias ideas de lo que puede ser y no ser. Como Israel en el desierto, ¿no? 40 años. Anda más en los afanes de este mundo haciendo tesoros en la tierra y no tesoros en el cielo. Puede ser otra de las causas. O no le interesa santificar su vida y solo le basta con oír por un rato la palabra, mas no desea de todo corazón ponerla por práctica. Y se conforma con asistir a una reunión. O se olvida fácilmente de la palabra oída, porque al rato de oírla o al siguiente día de oírla, su mente se ocupa en otras tareas o en otros pensamientos. Y ciertamente todos nos ocupamos, hermanos. Ya el día de mañana estaremos ocupados en nuestros trabajos. Pero, hermano, como lo decía ahorita, esto es cuestión también de hábitos. Si estamos santificando nuestras vidas, mis hermanos, es cuestión de tener hábitos para el Señor. Es cuestión también de poder apartar tiempo para Dios y de poder pensar en lo que Él nos está hablando, mis hermanos. Es la palabra del Señor, hermanos. No ser oidores olvidadizos, sino hacedores de su palabra. Terminamos ahí con el verso 25 de Santiago. Mas el que mira atenta en la perfecta ley, la de la libertad y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino en la de las Américas dice, sino hacedor eficaz, este será bienaventurado en lo que hace. El Señor nos dice, permaneced en mí y yo permaneceré en vosotros. Permanezcamos en Él, mis hermanos, para que nos haga hacedores eficaces de su palabra. ¿Y qué es eficaz? Eficaz es, en resumidas cuentas, el que tiene la capacidad de alcanzar un objetivo o propósito y produce el efecto esperado. Y alguien que es capaz, nosotros, es porque por el Espíritu somos capaces, ¿no? No por nosotros mismos, pero ya contamos con el Señor para ser esos hacedores eficaces que alcanzamos ese objetivo, ese propósito, que produce en nosotros ese efecto esperado. Y dice, ahí terminando, será bienaventurado en lo que hace. ¿Por qué es bienaventurado? Recordemos que Santiago anteriormente nos está diciendo, bienaventurado el varón que soporta la tentación. ¿Por qué? Porque resistió la prueba y ahora recibirá la corona de vida. ¿Y por qué fue bienaventurado? Porque es un hacedor eficaz de la palabra. ¿Sí? La pone por práctica cuando llegan las pruebas o las tentaciones. No solo escucha y luego ya se le olvida.
sino está ahí meditando en ella. ¿Sí? Como dice el salmista, de día y de noche meditaré en tu ley. Tu ley es mi delicia, tu ley es mi gozo. Jehová, amparo mío y fortaleza mía. Y muchos de los salmos, hermanos, hablan acerca de esto, de cómo los salmistas que eran consagrados al Señor meditaban de día y de noche en su palabra. No era solo por un momento. Pueden haber afanes, hermanos. Este mundo puede estar cada vez más caído, hermanos. Pero nosotros tenemos al Señor. Y mayor es el Señor que el que está en el mundo. Amén. No hay ningún afán, mis hermanos. No hay ninguna cosa que sea impedimento para nosotros poder enfocarnos cada segundo en el Señor. Cada momento, hermanos, en lo que estemos haciendo. Y en cada cosa que hagamos poder edificar para su gloria y con sus materiales. Así es, Señor. Mateo 5:8, por ejemplo, nos dicen las bienaventuranzas. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Amén. Los puros. Santiago nos está hablando cada vez Amén. de tener esa pureza de corazón para vencer en las tentaciones. Y otra bienaventuranza, miremosla ahí en Apocalipsis 22. Y este pasaje ya lo hemos leído no hace mucho. 22, desde el 12, vamos a leer. He aquí, yo vengo pronto, y mi galardón conmigo. Santiago nos está hablando de las coronas, ¿no? Para recompensar a cada uno según sea su obra. Me adelanto al 14. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida. Los que lavan las ropas en la sangre del Cordero. Hermanos, el fruto indudable de una salvación, de un nuevo nacimiento verdadero, es la santificación. No hay de otra, hermanos. Esa es la respuesta de un creyente verdadero, de un nacido de nuevo verdadero, hermanos, es que busca al Señor, que aunque peca, constantemente se está arrepintiendo, constantemente está yendo al Señor a buscarle. Eso es un nacido de nuevo, mis hermanos. No el que viene a una reunión solo a escuchar y ya. Un nacido de nuevo, un hijo realmente de Dios, en Cristo, hermanos, es el que todos los días hace su palabra. El que se esfuerza, el que aunque a pesar de sus debilidades, que puedan ser muchas, se esfuerza cada día por agradar al Señor, por seguirlo, por amarlo, se esté donde esté, hermanos. Esté en la casa, esté en el trabajo, esté en una oficina, esté en la calle, esté en el bus. Es alguien que ama al Señor, mis hermanos. Esto nos tiene que redarguir, hermanos. Que el Señor nos muestre esto, hermanos, para no ser oidores olvidadizos. Porque son solo bienaventurados los que lavan su ropa para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. ¿Sí? Hermanos, si nosotros solo nos conformamos con ser salvos, pues no hay problema que seamos solo oidores de la palabra. Si nos conformamos solo con eso y no querer entrar al reino a reinar con el Señor y conocerle más, pues solo podemos estar participando de lo que oímos en la palabra y ya. Pero si hay alguien, hermanos, que el Señor quiera y que considere ese siervo fiel y que quiera darle más y revelarse más a su vida, es aquel creyente que le busca de todo corazón. Me buscaréis y me hallaréis porque me buscaréis de todo corazón. Amén. ¿Cómo está usted, hermano? Hermano Elcio Meireles dice lo siguiente: practicar la palabra significa obedecerla con el fin de que ella pueda hacer su obra en nuestra personalidad. Algunos ejemplos de esto: la ira es cambiada por mansedumbre, la amargura cambiada por gozo, la tristeza cambiada por alegría, la esclavitud del pecado cambiada por libertad, el temor cambiado por seguridad, la insatisfacción cambiada por plenitud. Amén. Y otras tantas más. En Juan 8 el Señor dice: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Amén. El Señor no dice escucharéis la verdad y la verdad os hará libres, conoceréis.
Para conocerla, como el Señor dice, escudriñad las Escrituras, porque la vida eterna está ahí. Escudriñar, hermanos, no es tomar un pedacito y leerlo en 5 minutos y ya. Ya ese es mi devocional. Escudriñar, hermanos, es sentarse. Y así sean 2 versos que me tomen 2 o 3 días en entenderlos, pues me tomo 3 días en hacerlo, hermanos. Pero no voy a ir corriendo por abarcar y abarcar y abarcar y leer. Así sea un solo verso, mis hermanos. Que si no lo entendemos, detengámonos ahí hasta que el Señor nos revele y nos muestre qué significa eso y qué nos quiere decir para nuestras vidas. Eso es escudriñar, mis hermanos. Indagar, pensar, mirar la suma de la palabra. Pero no solo por llenarnos de un conocimiento acá, sino para que esa realidad descienda, hermanos, a nuestras vidas, a nuestro corazón. Amén. Eso es ser un hacedor eficaz. Y ya para ir cerrando, mis hermanos, pregúntese usted si ya ha sido verdaderamente libre de usted mismo, de los pecados que le agobian, de la dureza del corazón o de su concupiscencia. Preguntémonos eso, hermanos. Y examinemos de qué manera hemos tomado decisiones. Ahora en los últimos segundos, después de haber oído la palabra, o en las últimas horas, en los últimos días. ¿Cuáles han sido las decisiones, hermanos, que usted ha tomado desde que fue creyente? ¿Cuáles han sido las decisiones que usted ha tomado en los últimos años de su vida? ¿Han sido tomadas bajo la sabiduría de Dios? ¿Han sido buenas para su vida, para su alma? ¿O cómo han sido, hermanos? Examinemos eso. Y termino con esto que dijo Augusto Nicodemos. El cristiano frío no es el que no grita, no salta, no gira y no hace ruido. El cristiano frío es aquel que, escuchando la verdad del Evangelio, no la pone en práctica en su día a día. Señor nos ayude, hermanos. Amén. Amén.